objetivo de esta charla, como lo comentaba el señor director, es explicarles y con mayor detalle los requisitos para que ustedes puedan acceder a estos beneficios establecidos en la Ley 2010 de 2019. Por mi parte, explicaré el beneficio de conciliación contenciosa administrativa. Este está consagrado en el artículo 118 de la Ley de Crecimiento Económico. Esta es la normatividad para que la tengan presente en caso tal que quieran ir a confirmar o a precisar algún requisito más. Está el decreto 688 de 2020 que amplía el plazo de este beneficio hasta el 30 de noviembre. Inicialmente en la ley 2010 el beneficio iba hasta mitad de año. Sin embargo, pues por el tema de la emergencia sanitaria que está atravesando el país, este beneficio fue ampliado hasta el 30 de noviembre. Entonces, como decía el señor director, todavía tenemos un mes para que puedan acogerse al mismo. Encontramos el decreto 1014, que es el que reglamenta este artículo 118. Ahí se detallan con mayor precisión los requisitos que deben cumplir. Y la resolución 86, que es la que crea los comités especiales de conciliación. Estos comités son los que estudian las solicitudes que ustedes presentan y que deciden aprobar o no aprobar la solicitud. Entonces, entrando ya en materia, entonces vamos a ver quiénes pueden acceder a este beneficio de conciliación contenciosa administrativa. Lo primero que debemos tener en cuenta es que este beneficio aplica para procesos judiciales. Son los procesos que ya están ante la jurisdicción contenciosa administrativa y aplica para aquellos procesos en que se haya presentado la demanda y ésta se haya admitido antes del 27 de diciembre de 2019. Es decir, los procesos judiciales que la demanda se haya presentado y admitido en enero de este año, en febrero o ya ahorita en agosto, no les aplica este beneficio. Les aplicará, se puede analizar el otro beneficio que va a explicar la jefe de la División de Fiscalización y Liquidación, pero para conciliación contenciosa administrativa no aplicaría. Demandas anteriores al 27 de diciembre de 2019 y que haya sido admitida. ¿Sobre qué procede? Sobre actos administrativos que sean liquidaciones oficiales y resoluciones sanción. Entonces, tenemos procesos judiciales, como lo comentaba el señor director, 608 procesos judiciales a la fecha activos. Sin embargo, solamente podemos conciliar aquellos procesos que contengan este tipo de actos administrativos. Hay procesos, por ejemplo, contra las resoluciones de devolución que rechazan el saldo a favor, no son susceptibles de conciliación contenciosa administrativa, solo liquidaciones oficiales. La sentencia o el proceso judicial no debe estar en firme, es decir, no se ha debido haber terminado el proceso judicial como tal, puede estar en primera instancia o en segunda instancia, pero sin haber proferido el fallo definitivo. Y tener claro que no aplica para aquellos procesos que se encuentren en trámite de recurso de súplica o extraordinario de revisión. Esos son como los requisitos de procedencia para entrar a analizar. Ahora sí, ¿en qué consiste este beneficio? Este beneficio, pues, es conciliar los procesos judiciales que tenemos aquí con la entidad solo sobre sanciones e intereses moratorios. El impuesto que se haya determinado, el mayor impuesto que se encuentre en discusión, ese siempre se va a pagar el 100%, y lo que se va a conciliar o lo que se va a disminuir son las sanciones e intereses moratorios, que es la gran cantidad del dinero de las cuantías de los procesos judiciales. Como lo comentaba el señor director, las sanciones en la entidad pueden ser del 100, 160 y hasta el 200%. Y los intereses moratorios pues también son con la tasa de mora, que es bastante alta. Entonces aquí es la oportunidad para que estos dos valores, que son el mayor peso de la cuantía de los procesos, se disminuyan considerablemente. ¿Cómo es esa reducción? Dependiendo del estado o de la instancia en que se encuentre el proceso judicial. Entonces, si el proceso se encuentra en primera instancia, ya sea ante el juzgado administrativo o ante un tribunal administrativo, la liquidación oficial, por ejemplo, si hay un mayor impuesto determinado, el contribuyente deberá pagar ese 100% del mayor impuesto determinado, y las sanciones que se hayan determinado en esa liquidación oficial y los intereses moratorios se reducen en un 80%, es decir, solo se va a pagar el 20% de esas sanciones actualizadas y de esos intereses moratorios. Cuando se trata de una resolución sanción independiente, la reducción es del 50% de esa sanción actualizada. En el evento de sanciones resoluciones sanción por devolución improcedente, aquí hay una condición adicional.
se reduce la sanción también al 50%, pero el contribuyente debe reintegrar el mayor valor devuelto. Y ese mayor valor devuelto debe ser reintegrado con intereses moratorios y esos intereses también van a estar reducidos, pero al 50%. Esa es una modificación, un ajuste que trajo este beneficio este año. El año anterior, estos intereses no tenían beneficio, no tenían ninguna reducción. El contribuyente tenía que reintegrarlo al 100%. Hoy ya es un beneficio adicional, lo puede reintegrar, pero la reducción de intereses es del 50%. Ese es un plus que tiene este año, este beneficio que se debe aprovechar. Si el proceso se encuentra en segunda instancia, entonces aquí es importante saber cuándo el proceso se encuentra en segunda instancia. Entonces la norma me señala que es cuando ya se ha admitido el recurso de apelación. Si ya salió la sentencia en primera instancia del tribunal o del juzgado, y está en el trámite de la apelación, hasta que se admita es que se entiende que está en segunda. Si no se ha admitido aún, procede entonces la aplicación del beneficio de un proceso como si estuviera en primera instancia. Y lo mismo, la liquidación, si es una liquidación de oficial de revisión, se paga el 100% del mayor impuesto determinado y las sanciones y los intereses se reducen solo el 70%. Aquí se reduce un poquito menos que en la primera instancia. Y se paga sanciones e intereses por el 30%. Si eso se trata de una sanción por devolución improcedente o una sanción independiente, la sanción se reduce al 50%. Y también se debe reintegrar el mayor valor devuelto. Entonces aquí vamos a entrar ya teniendo claro en qué consiste el beneficio, cuáles son las reducciones a las que pueden acceder. Vamos a entrar ya a los requisitos que se deben cumplir para poder acceder al mismo. Entonces, lo primero, hay que presentar la solicitud. Un escrito en el que yo manifiesto que quiero conciliar con la entidad el proceso judicial. Entonces, este escrito debe presentarse antes del 30 de noviembre. Esa es la fecha máxima. ¿Qué debe contener ese escrito? Entonces me voy a adelantar aquí a esta presentación, a esta diapositiva, en donde el escrito debe contener pues el nombre y el NID del contribuyente que quiere conciliar, informar la calidad en la que actúa, es decir, si es el contribuyente, si es un garante o un deudor solidario, porque también el garante y el deudor solidario pueden solicitar la conciliación de estos procesos judiciales. Debe identificar cuál es el proceso judicial que quiero conciliar, el que se encuentra en curso ante la jurisdicción contenciosa administrativa, identificar los actos administrativos que quiero conciliar, donde me indica el mayor impuesto en discusión, si lo hay, porque a veces no hay mayor impuesto en discusión, eso hay que tenerlo claro, o el menor saldo a favor, porque también puede ser un menor saldo a favor, indicar en caso de que haya sanciones, cuáles son las sanciones, cuál es el valor en discusión y la actualización de las mismas cuando esto sea procedente. Y tengo que indicar también los valores a conciliar. Estos son como la información que debe ir dentro del escrito que ustedes presentan ante la administración tributaria. A este escrito que adjunto, tiene que tener unos anexos. Adjuntar la prueba de pago o la liquidación privada del impuesto objeto de conciliación. Entonces, si yo voy a conciliar renta 2015 y yo en su momento presenté una liquidación privada de renta 2015 donde mi impuesto a pagar era 1.000 pesos y salió la liquidación oficial de revisión donde me aumentó ese impuesto de 1.000 a 2.000, pues lo que debo adjuntar acá es el recibo de pago de esa liquidación que en su momento yo presenté en el 2016, pues porque era renta 2015 y que tenía un impuesto a pagar de 1.000 pesos. Debo adjuntar la prueba de ese pago. También debo adjuntar la prueba de pago o acuerdo de pago, como mencionaba el señor director, de los valores que voy a conciliar, es decir, de ese 20% de sanción e intereses moratorios que voy a pagar y del 100% del impuesto o del 30% dependiendo de la instancia en la que se encuentre. Aquí es importante que entonces adjuntar esos recibos de pago de lo que ya yo estoy aceptando que voy a conciliar con la entidad y se lo cancelo. O adjuntar la facilidad de pago que ya fue otorgada. Aquí es importante pues los beneficios de esta facilidad de pago, que es algo adicional también, como lo manifestaba el señor director. Muchos contribuyentes quieren conciliar, pero no tienen en este momento la caja para hacerlo. Entonces está esta opción de pedir facilidad de pago a 12 meses. La solicitud se debe resolver en 5 días, es decir, es express, tenemos que analizarles y resolverles si hay lugar o no la facilidad de pago en 5 días para que puedan adjuntar esa resolución donde se le otorga la facilidad de pago con la solicitud. Y la prueba del pago de la liquidación privada del impuesto, que es objeto de
de conciliación del año 2019. Entonces, si estoy conciliando una renta 2015, por ejemplo, pues debo presentar la prueba del pago de la renta 2019, si hay lugar a pagar en esa declaración de renta. Pues si salió saldo a favor en el 2019, pues no hay que presentar ninguna prueba de pago de esa declaración. ¿Cuál es el procedimiento? Aquí es importante que ustedes conozcan el procedimiento de estas solicitudes. Ustedes cuando radican esa solicitud antes del 30 de noviembre, pues esta solicitud es revisada, es analizada, sustanciada por los abogados de la división jurídica, en donde ellos van a verificar el cumplimiento de estos requisitos. Se les solicita a la división de cobranzas que nos verifique los pagos que ustedes realizaron, que estén acorde con lo que dice la norma. Y todo este análisis que se realiza se presenta ante un comité especial, que era el comité que les dije inicialmente que fue creado con la resolución 86. Estos son unos comités especiales que se crean temporalmente y exclusivamente para atender este tipo de solicitudes. Entonces se le presenta al comité el análisis que se hizo de las solicitudes que ustedes presentaron y ahí se toma una decisión de se aprueba o no se aprueba la solicitud. Esta decisión se notifica, tanto si es positiva como es negativa. Si la decisión es negativa, ustedes pueden ejercer el recurso de reposición ante el mismo comité o el de apelación y el de apelación también ante el comité del nivel central, que es el Comité de Conciliación y Defensa Judicial. Una vez notificada y ejecutoria esta decisión, en el sentido de que se aprueba la solicitud de ustedes, viene la parte de la suscripción de la fórmula conciliatoria. Esta fórmula, como lo dice la norma, tiene que suscribirse antes del 31 de diciembre de 2020. Entonces, si ustedes nos radican hasta el 30 de noviembre, que es la fecha máxima, a la entidad realmente le va a quedar un mes para hacer el análisis, para notificarles, para que ustedes vengan y suscriban la fórmula. Entonces, el tiempo realmente es muy corto para la cantidad de solicitudes que recibimos, pero esta fórmula sí o sí debe suscribirse al máximo el 31 de diciembre. Después ya se pierde competencia de la norma para poderla suscribir. Una vez suscrita esta fórmula conciliatoria, el apoderado a cargo del proceso judicial por parte de la entidad la presenta ante el despacho judicial donde está cursando el proceso para la aprobación por parte del juez. Profiere un auto aprobatorio de la conciliación y con esto pues damos finalizado el proceso judicial con la entidad. Digamos que hasta ahí este es el beneficio como tal. Lo que les voy a presentar ahorita es como un caso concreto de cómo pueden ver ustedes reflejados ese beneficio para que observen el ahorro que podrían tener dependiente, pues claro, cada caso en concreto. Entonces, este es un ejemplo de una liquidación oficial de revisión que también incluye una sanción por devolución improcedente. Aquí serían 2 actos administrativos. En esta primera parte solamente tengo los datos, digámoslo así, de una liquidación oficial de revisión y unos renglones, digamos, aparte de la declaración. No traje toda una declaración. Entonces, en la primera columna tenemos la liquidación privada que presenta un contribuyente, en donde tiene un impuesto a cargo de 1.016 millones, un anticipo de renta del año gravable anterior de 19 millones, un saldo a favor del año anterior en 0, retenciones o autorretenciones dependiendo del año gravable que está declarando de 4.405 millones, un anticipo para el año gravable siguiente de 0, un saldo a pagar por impuesto de 0, por ejemplo aquí no hay impuesto a pagar, hay una sanción que él se autoliquidó en su momento cuando la presentó y le genera un saldo a favor de 3.314 millones. Este contribuyente presentó su declaración, tenía un saldo a favor, solicitó su saldo a favor en devolución, la entidad le devolvió su saldo a favor y posteriormente Fiscalización inicia una investigación a este contribuyente y se profiere una liquidación oficial de revisión, que es la que tenemos en el centro. ¿Qué determina esa liquidación oficial de revisión? Que el señor de un impuesto a cargo de 1.000 millones le resultaba que efectivamente tenía que pagar era 4.858 millones. Entonces, el anticipo de renta queda igual, eso no fue modificado, las retenciones tampoco fueron modificadas, y aquí sí hay un saldo a pagar por impuesto. Entonces, como vemos, de un saldo a pagar por impuesto de 0 que teníamos en la liquidación privada, pasa a un saldo a pagar por impuesto de 434 millones. Una sanción de inexactitud que le liquida la administración de 3.984 millones
y se mantiene pues la liquidación la autoliquidación que él se había hecho en la privada de 93 millones de pesos. Entonces aquí el señor pasa... Doctora Liliana, qué pena te interrumpo un momentico, es que el icono del mouse está tapando la presentación, a ver si nos puedes ayudar para despejarla, minimizarla y que podamos ver el ejemplo. Muchísimas gracias. ¿Listo? Sí, perfecto. Señora. Ok, perdón. Listo, estamos en la liquidación oficial de revisión. Entonces, de un saldo a favor de 3.314 millones en la liquidación oficial de revisión, el señor sale a pagar 4.512 millones. Ese es el acto administrativo que está en discusión ante los despachos judiciales. ¿Cuál es el beneficio? ¿En qué consiste si yo, contribuyente, quiero acogerme a la conciliación judicial? ¿Qué tendría que pagar? Entonces, el recuadro de mi lado derecho, que dice liquidación con beneficio, es como la depuración que debemos hacer para tener en cuenta realmente los valores que debo pagar. Entonces, el impuesto a cargo se mantiene igual, el anticipo de renta del año gravable anterior también se mantiene igual, las retenciones o autorretenciones se mantiene igual, y el impuesto a pagar son 434 millones igual. Este impuesto a pagar es una de las cosas que debo pagar ahorita con el beneficio, el 100% es impuesto. La sanción de inexactitud. La sanción, si se da cuenta, anteriormente con la liquidación oficial era de 3.984 millones. Como es un proceso que está en primera instancia, pues le aplico el 20%, solo voy a pagar el 20% de esa sanción y me ahorro el 80%. Entonces, de 3.984 pasa a 796 millones. Ahí hay un ahorro importante. Mantengo la sanción de 93 millones, que es una sanción que viene desde la primera liquidación privada. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Sanciones que ustedes se hayan liquidado, autoliquidado inicialmente, se mantienen y sobre esas sanciones no procede el beneficio. El beneficio, la reducción del 80% solo son las sanciones determinadas en el acto administrativo como tal. Entonces, yo por eso las separé. Normalmente así no vienen las liquidaciones oficiales de revisión, pero que las separé para que viéramos que sobre los 93 millones yo no voy a aplicar beneficio. El beneficio solo lo aplico sobre la sanción de inexactitud, que es de 3.984 millones. Sobre eso le aplico el 80% de descuento y me queda 796 millones. Entonces, yo en este cuadro, el siguiente que les voy a mostrar, está como sin beneficio y con beneficio el ahorro. Entonces, como es una liquidación oficial de revisión donde yo modifico el saldo a favor y me llevé un dinero improcedentemente, entonces la norma me señala que si yo quiero transar esa liquidación oficial de revisión, debo reintegrar ese mayor valor devuelto. Entonces, ¿el mayor valor devuelto cuál es? Pues 3.314 millones, porque me devuelvo acá. Yo tenía un saldo a favor de 3.314 millones, lo pedí en devolución, me lo llevé y mi liquidación oficial me dice que ya yo no tengo saldo a favor. Entonces, debo reintegrar ese saldo a favor el 100%. Sobre eso no hay beneficio. Entonces, devuelvo el mayor valor devuelto. Los intereses moratorios, si es el 100%, serían aquí en un cálculo de 4 años más o menos, hicimos este cálculo, da 2.172 millones. El mayor impuesto determinado, que fue de 434 millones, los intereses moratorios de esos 434 millones que se calculan desde la fecha del vencimiento para declarar hasta la fecha del pago representan 356 millones. La sanción de inexactitud al 100%, que son 3.984 millones, más la sanción por devolución improcedente, sin reducir. Aquí estamos mirando todo sin beneficio, que sería el 20% del mayor valor devuelto, es decir, 20% de los 3.314 del primer renglón. Total, al contribuyente debería pagar en este caso 10.923 millones. Este es el valor 100% neto. Con beneficio. Entonces, mayor valor devuelto improcedentemente, 3.314, como les dije, sobre esto no hay beneficio, se paga tal cual. Intereses moratorios de estos 3.314 millones, estos sí tienen beneficio, entonces de un 100% de 2.172, pasamos al 50% de los mismos, que son 1.086 millones. El mayor impuesto determinado, 434 millones, sigue igual. Sobre impuestos nunca se concilia o nunca se entranza, siempre es el 100%.
Intereses moratorios de este mayor impuesto determinado, ese sí tiene beneficio y tiene el beneficio, como es un proceso de primera instancia, del 80% de la reducción de esos intereses. Entonces, unos intereses de 356 millones pasan a 71.229.000. La sanción de inexactitud reducida, que es la de 3.984 en el primer cuadro, me quedaría reducida al 20%, pues 796 millones. La sanción por devolución improcedente también, que es otro acto administrativo, pero yo lo traigo de una vez acá, que la sanción fue calculada en 662 millones, pues pagaría la mitad de esa sanción. Entonces, para un total de pagar de 6.033 millones. Si nos damos cuenta de la diferencia entre uno y el otro, representa para el contribuyente un ahorro de 4.889 millones, casi un 45%. Como lo decía el director, es un ahorro importante, sobre todo porque la mayor parte o la mayor cantidad de dinero que se paga siempre el contribuyente son los intereses moratorios y las sanciones actualizadas. Estos valores, por ejemplo, las sanciones no están actualizadas aquí, pues para que se viera un poco más fácil el ejemplo, pero las sanciones hay que actualizarlas anualmente con el IPC, entonces es un valor que también se incluye y sobre el cual también procede la reducción. Entonces es importante tener en cuenta este ahorro para ustedes y para finalizar esos procesos judiciales con la entidad. Si esto mismo aplica si es de segunda instancia, sino que los valores pues cambian, porque ya la reducción no es del 80%, sino solamente de un 70%. Tengo otro ejemplo para finalizar de un caso en donde no hay impuesto a cargo. Es decir, no me generaron un impuesto a cargo, sino que de un saldo a favor paso a otro saldo a favor, sino que me lo redujeron, me lo disminuyeron. Entonces muchas veces preguntan, pero si yo no tengo un mayor impuesto a cargo, pues no ¿puedo acceder al beneficio? La respuesta es sí. Siempre, uno puede acceder al beneficio siempre que haya sanciones e intereses. Si no hay impuesto a cargo, no importa, pues no se paga el impuesto a cargo, pero las sanciones que se hayan determinado dentro de esa liquidación oficial de revisión pueden acogerse al beneficio. Entonces, por ejemplo, en este caso, que es un poco más sencillo, él tiene unos anticipos, el impuesto a cargo fue 0, unos anticipos, unas retenciones y al final le sale un saldo a favor de 4.600 millones. El señor solicita la devolución de esos 4.600 millones, se le devuelve el dinero y posteriormente en investigación sale la liquidación oficial de revisión en donde no logran cambiarle el impuesto a cargo, sigue siendo 0, pero sí hay una sanción de inexactitud o pérdidas o por disminución de pérdidas por algún costo o gasto que se le disminuyó en los renglones anteriores. Entonces, la sanción es la que le reduce al contribuyente ese saldo a favor inicial que se llevó. Entonces, de un saldo a favor de 4.600, en la liquidación oficial de revisión pasa a un saldo a favor de 2.100 millones. Entonces, en este caso, como no hay mayor impuesto a cargo, pues no tengo que pagar mayor impuesto a cargo. ¿Qué voy a transar? La sanción de 2.500 millones que me impusieron ahí. Y como si estamos en primera instancia, sería un 20% de esa sanción, entonces la sanción sería de 500 millones. Entonces, en el último recuadro pueden ver cómo la liquidación, cómo quedaría. Como la sanción de 2.500 pasa a una sanción de 500 millones, el total saldo a favor ya no sería de 2.100, sino que ya sería de 4.100 millones. ¿Qué es lo que yo debo reintegrar? Porque el reintegro sí tengo que hacerlo siempre. Aquí sí hay que reintegrar la diferencia entre el saldo a favor inicial, que era de 4.600 millones, a la cómo me quedaría cuando me reduzco la sanción, que es a 4.100 millones. Entonces, había que reintegrar mayor valor devuelto solo de 500 millones de pesos y el ahorro, como se dan cuenta, sería de 2.000 millones. Claro, una sanción de 2.500, si le aplico el 20%, se reduce a 500 millones. Entonces, siempre observamos que va a haber un incentivo para que el contribuyente se acoja a este beneficio y finalicemos esos procesos judiciales que, como lo señalaba el director, representan 6,3 billones de pesos para el Estado y pues el beneficio de la entidad es obtener ese recaudo de una vez y no esperar a 3, 4, 5, 10 años que puede demorar un proceso judicial y los intereses moratorios pues son bastante altos. Entonces, la invitación es que revisen los procesos judiciales, revisemos los requisitos, si es procedente el beneficio
y cualquier inquietud, la división jurídica, cobranzas, estamos siempre disponibles para ayudarlos en la orientación frente al tema. Si tienen inquietud de cómo se debe hacer la liquidación, la división de cobranzas está prestando ese apoyo, esa orientación, para que ellos les revisen los valores y paguen correctamente, y no después de radicar la solicitud, cuando se vaya a revisar esos valores, observemos que les hizo falta algo de plata, porque entonces no podría aprobarse la solicitud y perderían esta oportunidad, que es diferente a las anteriores. Como lo decía el señor director, este año se revisaron aquellas circunstancias que veíamos que a veces impedían que el contribuyente se acogiera a los mismos, como no tengo la plata en este momento, entonces facilidad de pago. Los intereses del mayor valor devueltos son muy altos, eran al 100%, este año se redujeron al 50%. Entonces, este año el beneficio está mucho más llamativo, y la idea o la invitación es que revisen, analicen los pros y los contras, el ahorro que podrían tener, y que presenten la solicitud antes del 30 de noviembre. Nos queda un mes. La idea es que aprovechen este mes, revisen y se acojan al beneficio. Muchísimas gracias.